Cuando hablamos de cerebro tenemos que pensar en una interdisciplinariedad, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es nuestro director de orquesta. Entonces, si bien la neurología es la especialidad de la medicina que trabaja con las patologías, sí, que atañen a las enfermedades del cerebro, muchas disciplinas se entrecruzan cuando queremos hablar de salud cerebral, ¿no? No solamente la psicología, porque los terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y kinesiólogos, ¿sí? Diversas disciplinas también trabajan con las patologías cerebrales, y también podemos trabajar con lo que es la prevención, sí, de algunas patologías. Como vos decías, este año el lema es salud cerebral. Sí, exactamente. Y qué difícil creo que es muchas veces pensar en una salud cerebral cuando solamente nos limitamos, por ejemplo, a lo biológico y nada más, porque creo que nos quedamos un poco cortos en el concepto. Mira, cuando vos buscás Día Mundial del Cerebro, ¿no? Cualquier persona que googlee o busca Día Mundial del Cerebro, entre las recomendaciones para tener un cerebro saludable, las que ya sabemos y después las vamos a repasar si querés, que es buena alimentación, descanso, ¿verdad? El control del estrés es uno de los principales factores que van a influir en nuestra salud cerebral. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de situaciones que nos desbordan y que nos ponen en juego todo lo que tenemos para volver a nuestro equilibrio, ¿no? El estrés es la pérdida de la homeostasis, es la pérdida del equilibrio. El estrés es algo que vivimos constantemente. Hay estrés bueno y estrés malo, por decirlo de alguna manera. El tema del estrés se vuelve malo cuando se cronifica, cuando perdura en el tiempo, y uno ese desborde, ¿no? Esa adrenalina que sienten en el estrés bueno lo siente todos los días, ahí deja de ser bueno. Y cuando hablamos de estrés no podemos quedarnos solamente en lo biológico, tenemos que pensar en lo psicológico, en lo social, ¿verdad? En el estilo de vida, en nuestros vínculos. Entonces, cuando hablamos de salud cerebral, como vos decís, no podemos quedarnos en lo biológico, en lo físico, sino que tenemos que pensar en el contexto en el que vivimos. De hecho, estamos en la colita de una pandemia, ¿no? Digo en la colita porque estamos todavía sufriendo rebrotes, si bien con otras armas que no las teníamos hace 2 años, porque hoy estamos vacunados y tenemos las vacunas a mano, por suerte, y tenemos esa herramienta, pero el peligro todavía existe, sobre todo para las personas más vulnerables. Entonces estamos saliendo de una de las situaciones más estresantes que nos ha tocado vivir como población mundial. Sí, la verdad que sí. Y eso ha pegado un coletazo, digamos, nos ha dejado muy sacudidos a nivel estrés, porque en una u otra medida no todos las hemos pasado igual, no todos hemos sufrido las mismas pérdidas, no todos hemos pasado igual el encierro, ha dependido de una enorme cantidad de factores, la profesión, el trabajo, la actividad económica de cada uno, las pérdidas, ¿no? Y los duelos que hemos sufrido, las personas que se han enfermado y los que no, o sea, los factores son innumerables, ¿no? Para ver cómo a cada uno le afectó la pandemia. La realidad es que a todos nos afectó de una u otra manera y todos hemos vivido pérdidas, privaciones, dificultades, y eso nos ha llevado al mayor estrés que ha sufrido la población mundial. Sí, la verdad que sí. E incluso el virus ha atacado nuestro cerebro, ¿no? Desde el punto de vista neurológico hemos visto papers que hablan de daños en algunas neuronas, que perdemos el olfato y que justamente está relacionado con el cerebro, pero como que se junta todo. Entonces tenemos por un lado personas afectadas a nivel cerebral como secuela de COVID-19 o el long COVID, y además esto del estrés, del encierro y el hecho incluso de haber vivido duelos, pero que no lo hemos vivido como lo hacíamos tradicionalmente, porque con las ceremonias y todas esas cosas como que uno lo vivía de una forma, pero sin embargo en el primer año, sobre todo de la pandemia, hemos despedido a seres queridos, pero sin poder cumplir con esos rituales que son tan importantes para nosotros, o sea que de una u otra forma lo que ha pasado en los últimos 2 años ha cambiado nuestra vida. Totalmente, ha cambiado nuestra vida. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, bueno, que había tanta incertidumbre, ¿no? Y poca información, y que expertos decían que esto iba a dejar una secuela y que iba a haber un antes y un después. Yo hoy como psicóloga lo veo clarito, ¿no?
las secuelas por el long COVID, o sea, la gente que sigue sufriendo el efecto cognitivo, ¿no?, de un virus que ha entrado en su sistema y que sigue haciendo de las suyas después de un tiempo, las secuelas sociales y psicosociales, esto de los duelos, la secuela en los niños, la secuela en los adultos mayores es tremenda, y no te estoy hablando de la secuela del virus, te hablo de la secuela del encierro. Adultos mayores que entraron en una pandemia saludables, bien parados, con un montón de actividades, y que luego de 2 años de verse privados se han deteriorado por la misma situación social. Entonces hoy cuando hablamos de salud cerebral tenemos que tener en cuenta, digamos, dónde estamos parados hoy, ¿no? Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Yo te decía hace rato, beber mucha agua, una alimentación saludable, descansar, hacer ejercicio físico, mantener relaciones sociales, controlar el estrés, bien, y ahí hay que hacer como un parate, ¿no? Controlar el estrés ya no tiene que ver con, tratar de trabajar menos, poner un parate. Hoy, si estoy desbordado, tengo que pedir ayuda, porque mi desborde de hoy no es el mismo desborde que yo tenía hace 2 años, ¿sí? Porque ya está atravesado, ¿sí?, transversalmente por una situación que nos ha pasado a todos. Vuelvo, insisto, a todo el mundo, no es a todo Jujuy, o a toda Argentina, o a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Entonces, hoy, hablar de salud cerebral tiene que ver, más allá de los hábitos saludables, con controlar el estrés y superar ciertas situaciones que nos han tocado vivir, y que si no se pide ayuda, si no se solicita tratamiento, si no se buscan herramientas para superar, las circunstancias, digamos, y las consecuencias van a ser mucho más graves a futuro. Sabemos que el estrés prolongado, más allá de provocar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y otros trastornos psiquiátricos, provoca trastorno cognitivo. Recordémosle a la gente que el trastorno cognitivo tiene que ver con la pérdida de memoria, olvidos, atención, dificultades en el lenguaje, ¿sí? Y hoy mucha gente hace 2 años que vive estresada, y eso se ha convertido en un trastorno de estrés, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces, y además ahí quisiera agregar una cosa que me hiciste acordar mientras te escuchaba, que todo lo que pasó durante la pandemia y cómo nos afectó, una forma en la que se manifestó muy habitualmente en mucha gente fue el cambio en los hábitos del sueño, por ejemplo, ¿no? Y que también repercute en esto del estrés, porque uno habitualmente durante el sueño hace un proceso en el cual se recupera para el día siguiente. Eso en algunas personas se vio completamente alterado y todavía no lo puede recuperar. Claro, en algunas personas se vio muy alterado, en los adolescentes se vio muy alterado el tema del sueño. Si bien, por suerte, hoy ya tenemos una cotidianidad académica, ¿no?, en la vuelta a clases y qué sé yo, pero no nos olvidemos que hay chicos que han terminado su secundaria en pandemia. Sí. Este chico que terminó su secundaria en pandemia y que el 2020 estuvo despierto hasta las 5 o 6 de la mañana, y al año siguiente pasó a una instancia universitaria, ¿no?, o terciaria, pero a medias, porque también la virtualidad no coopera con la organización del día cotidiano, ¿no?, y el armado de la rutina. La virtualidad no coopera para nada. Entonces tenemos chicos que han quedado con esta desorganización en el sueño, como vos decís. Y por supuesto, la historia de estar despierto de día y dormir de noche tiene que ver con los ritmos circadianos, que son los ritmos que nos llevan a funcionar de acuerdo a la luz del día, ¿verdad? Y son los que cuando empieza a anochecer nosotros entramos en menor actividad porque entra menos luz a nuestro cerebro, y eso hace que empecemos a tener más sueño, ¿sí? Y bueno, ese ritmo circadiano se ha visto alterado. La alteración de los ritmos circadianos y del sueño es un factor también que coopera a la aparición del estrés. Entonces, es toda una cadena de eventos, es una cascada de eventos, situaciones, síntomas que se han dado durante y post pandemia, que hoy, para hablar de salud cerebral, las tenemos que tener en cuenta sí o sí. Sí, tal cual. Sin olvidarnos, por ejemplo, de que antes de la pandemia ya existían y que ya teníamos advertencias de, por ejemplo, las demencias, que es un tipo justamente de enfermedad que afecta el cerebro y que todas las estadísticas marcaban ya 2019-2018 que hacia el 2050 iban a ser de las enfermedades de mayor prevalencia, y ahí tenemos como epicentro justamente el cerebro. Tal cual. Hay un montón de enfermedades,
sí, que dependen mucho de la salud cerebral. Cuando generalmente me convocan para hablar para el Día Mundial del Alzheimer o cuando se habla de demencia, siempre la pregunta es, ¿y cuáles son los factores protectores, no? Bueno, los factores protectores son los mismos que para la salud cerebral, esto que hablábamos recién. Entonces, cuando la salud cerebral se ve afectada, por supuesto, vamos a tener más riesgo de adquirir determinadas patologías, entre ellas las demencias. Sí, tal cual. Y con respecto a eso, como vemos todo el conjunto de enfermedades que vamos mencionando, todas siempre volvemos al mismo punto, la que es justamente promover buenos hábitos y que estos hábitos sean saludables y amigables con nuestro cerebro, porque uno por ahí piensa en el corazón, piensa en, no sé, en los ojos, pero al fin y al cabo todo está conectado con el cerebro. Nuestro organismo no funciona si es que una parte de nuestro cerebro, donde además también siempre hay un mito, y creo que esto alguna vez te lo pregunté, ¿no? Cuando dicen, no, solo ocupamos el 10%, no, si fuese así, no funcionaría nuestro organismo como funciona habitualmente, porque todo está conectado y el cerebro trabaja aún cuando nosotros dormimos. Totalmente, el cerebro trabaja constantemente todo el tiempo. Digamos, no podemos deslindar el cerebro del resto del cuerpo, porque si el cerebro no funciona, el corazón no va a funcionar tampoco. Si el cerebro no funciona, nuestras piernas y nuestros brazos tampoco van a funcionar. Entonces, hay que darle mayor importancia de la que le damos al cuidado de nuestro cerebro, ¿no? A su nutrición. Cuando se propone hacer actividad física, tiene que ver que durante la actividad física uno genera mayor torrente sanguíneo, ¿verdad? Y este aumento de flujo sanguíneo genera mayor oxigenación. Esa mayor circulación sanguínea y oxigenación llega a nuestro cerebro, por supuesto, lo que hace, por decirlo de alguna manera, que nuestro cerebro esté más fresco, ¿no? Porque está más oxigenado, por lo tanto la conexión entre las neuronas va a ser mejor. Cuando hablamos de tomar agua es porque hay un gran porcentaje de nuestro cuerpo que tiene que ver con lo líquido, ¿sí? Entonces el agua también aporta oxígeno, porque en sus moléculas de composición nos encontramos con el oxígeno. Bueno, digamos, todo lo que se recomienda va a tener un impacto en nuestro cerebro. Lo mismo que moderar la ingesta de alcohol, evitar el uso de tabaco y de drogas, dormir bien para que durante el sueño el cerebro haga su trabajo y al otro día uno esté más lúcido, controlar los factores de estrés nuevamente, tener actividades que den placer, hacer actividades recreativas que nos den alegría, ¿sí? Tratar de tener encuentros interpersonales con amigos, con familia, que nos dé satisfacción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la felicidad también va a mejorar nuestro cerebro, porque la función de nuestro cerebro, porque recordemos que, por ejemplo, la memoria está muy relacionada con las emociones. Sí. Entonces, a más motivados estemos, a más alegres estemos, vamos a tener mejor o mayor facilidad para asociar nuestros recuerdos a determinadas situaciones, ¿sí? Sí. Y también con respecto a la atención, cuando uno está metido en sí mismo, preocupado, sí, que está pensando todo el tiempo en lo que le pasa, en lo que sucede, en las preocupaciones, y saca la atención del exterior, y ahí es cuando ocurren los problemas atencionales, ¿no? No sé dónde dejé tal cosa, no me acuerdo, no es que no me acuerdo, sino no puedo prestar atención a lo que me estás diciendo, ¿sí? Entonces también mejora la atención. Sí, por supuesto. Y además ahora también te quiero preguntar respecto al lugar que ocupa la psicología como parte de los equipos de salud, porque muchos suponen que, por ejemplo, para consultar con el servicio de psicología hay que estar en momentos de crisis específicamente, ¿no? Cuando el estrés te superó, cuando tuviste un evento de alguna situación violenta, o cuando pasa algo en tu vida. ¿Tenemos que llegar a ese punto, por ejemplo, como para decir, bueno, me gustaría iniciar terapia? Mira, lo ideal sería que no. Lo ideal sería que tengamos la cotidianeidad de consultar al psicólogo con la misma cotidianeidad que tenemos de consultar porque me duele la uña, ¿no? Sí. Tenemos como muy arraigado el tema de ir al médico por cualquier situación y está muy bien, porque ante cualquier dolor uno se preocupa y va, ¿sí? Lo ideal sería con el psicólogo también. Hoy la psicología ha avanzado muchísimo, tenemos diversas ramas, distintos tipos de terapia, distintos tipos de abordaje. Yo digo, hoy la psicología realmente es para todos, ¿no? Porque puede ser que uno no haya tenido una buena experiencia con un tipo de terapia, pero hoy hay un montón más.
Acá en Jujuy tenemos una diversidad de profesionales muy rica, muy bien formados, en distintas, como te digo, estilos de terapia, distintos estilos de abordaje. Entonces, cuando uno escucha decir, no, porque yo tengo miedo, cuando ya algo me interfiere, muy poquito, por más que me cause una pequeña interferencia en la vida cotidiana, yo tengo que consultar, porque cuando a mí el dolor de cabeza me interfiere, yo voy al médico, Sí. ¿verdad? Sí. O cuando tengo una tos que no se pasó en 2 semanas, a pesar de que, qué sé yo, no sé, tomé el tecito, qué sé yo, que tampoco es lo ideal, voy al médico, ¿sí? O cuando me siento congestionado, voy al médico. Bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Cuando tengo algún pensamientos negativos o veo que mi conducta o mi estado de ánimo cambió de un tiempo a esta parte, ¿sí? O llevo 2 semanas apático, sin ganas, o muy irritable, o muy ansioso, ¿por qué no consultar? ¿Por qué esperar a hacer el ataque de ansiedad, por ejemplo? Ujú. ¿Sí? ¿O por qué esperar a tener problemas con mi círculo interpersonal por estar demasiado irritable? O que me lo hagan notar los otros. Porque uno, en cierta medida, se da cuenta de los síntomas cuando algo no anda bien, ¿no? Porque uno se conoce, ¿sí? O si uno no se conoce, el otro te dice, mirá, yo te veo un poco ansioso, te veo un poco irritable, o te veo un poco triste. Bueno, tratar de que la consulta del psicólogo también sea desde la prevención, ¿no?